vamos a exponer un resumen de los estudios que hemos realizado estos meses para poder aportar nuestro granito de arena a estas jornadas que preparamos con tanto cariño en el centro, en el CEL, ¿no? En nuestro centro. Hablaremos, como ha dicho Marta, de foros, de blogs, de retos y juegos mortales en las redes. Apenas daremos unas pinceladas, pues hay muchísimo de lo que hablar, pero bueno, creo que hemos recogido asuntos importantes para que luego cada uno indague en las cuestiones y así conocer más esta realidad que vivimos. Álvaro nos irá pasando las diapositivas. Álvaro, si puedes poner la siguiente. ¿Qué temas vamos a tocar? Bueno, vamos a ver la visión espírita del suicidio, abordar cómo irrumpen estas nuevas formas de comunicación y de interacción social. Vamos a ver un término, el cibersuicidio, relacionado con estos juegos y retos mortales, relacionado con pactos suicidas por internet, suicidios por webcam, blogs pro suicidio. Son términos que nos impactan mucho, pero es necesario que hablemos de ellos con mucho cuidado, porque necesitamos conocer para poder hablar con propiedad y saber que esto existe. Hablaremos cómo no, de medidas de prevención y cómo la doctrina espírita habla de ese valor de la vida y del importantísimo papel de la familia. Álvaro, por favor. El suicidio es una realidad que ha sido parte de la historia. La visión sobre el suicidio pues, ha ido cambiando según las creencias, las culturas, las costumbres. El arte mismo, a los que nos gusta el arte, hemos visto, ha recogido esta temática, ¿no? Quien no ha visto los grabados que hablan de esos suicidios por honor en determinadas culturas, o los cuadros de Lucrecia o Catón, el joven. También lo hemos visto en el romanticismo, mismo en las obras como en los artistas. Incluso, bueno, pues a día de hoy tenemos alguna serie que tiene como tema central el suicidio, los jóvenes, pero ha llegado hasta nuestros días, evidentemente, pero de una manera siempre silenciada. Es esa muerte silenciada de la que hablamos en nuestras primeras jornadas en este proyecto Sonríe a la Vida. Mirad, pese a las estadísticas alarmantes que hay, aún no hay los suficientes recursos, no hay las suficientes campañas de prevención que tanto se reclaman. Por eso es importante que asistamos, que participemos, que nos involucremos en hablar de ello, hablar con propiedad, siempre recurriendo a los profesionales, a las personas que realmente investigan sobre ello y que viven involucrados, ¿no? en lograr que se reaccione ante esto. Como ha resumido muy bien Marta, hemos visto que pasamos mucho tiempo delante de las pantallas, nuestros niños, nuestros jóvenes, todos en general. Entonces vemos cómo ha surgido un nuevo escenario. Ayer hablábamos de unos términos que muchos, yo particularmente, desconozco muchos, ¿no? Y ha surgido este nuevo escenario frente a las nuevas formas de comunicación y de interacción social. Y esto presenta una dificultad en el abordaje definitivo dentro de la prevención de la conducta suicida. Si no son pocos los aspectos que hay que valorar, fijaros ahora, ante esta nueva realidad, ¿no? Con este panorama no podemos perder de vista algo fundamental, y es que la influencia de los medios de comunicación en el proceso de identificación del adolescente
se hace notar en el comportamiento diario de los jóvenes, aún en crecimiento emocional y espiritual. Vemos esos jóvenes, nosotros que somos espíritas, sabemos cómo llega el espíritu, cómo llegamos a ese momento de la adolescencia, el caos que entra, ¿no?, en la mente del adolescente, del joven, que se ve con su propia realidad, ¿no?, y que no sabe muchas veces cómo conducirse. Lo hemos vivido nosotros mismos. Álvaro, por favor. La misma benefactora Juana de Ángelis, que es un espíritu que todos conocemos, de gran conocimiento dentro del comportamiento humano y la psicología profunda, dedica un capítulo con este tema en un libro que recomendamos leer para todos aquellos que quieran profundizar sobre la adolescencia. Se llama Adolescencia y Vida, el libro psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Y ella nos dice cómo la suma de las aflicciones que asaltan al joven es grande. Vemos a los jóvenes con muchísimos conflictos que le aturden, trabajando su mente, nos dice, hacia los estereotipos convencionales tales como descarriados, indiferentes, rebeldes, dependientes. Esto lo oímos siempre cuando hablamos, ¿no?, de la juventud. No sé, porque tenemos la manía de resaltar estas cosas, pero es verdad, ¿no? Y nos dice Juana que el joven lo encuentra por todas partes y esto hace que su comportamiento de alguna forma le parece atrayente. Todos nos hemos visto en la juventud atraídos, ¿no?, por esos estados rebeldes, por las cosas prohibidas. Ella explica que es porque está despreocupado y vengativo contra la sociedad que aprende a no considerar. Y en este contubernio de observaciones atormentadas, la benefactora explica muy bien en este capítulo, donde dice que estos medios de comunicación de masas, desde los primeros días de la infancia, porque ya vemos niños muy pequeñitos, lo habréis visto, ¿no?, cómo ya están en contacto con las tablets, con los móviles, viven ejerciendo sobre este ser una influencia significativa y creciente. Los jóvenes, los niños están hoy en día en contacto con esto y vamos a ver cómo son esas influencias, vamos a ver cómo somos capaces de que este escenario sea más favorable que destructivo. Antes de continuar, pasa Álvaro, por favor, antes de continuar con la exposición de esta temática, nos conviene recordar cuál es la visión que nuestra querida doctrina tiene sobre el suicidio. Bueno, ¿cuál es la visión que tiene sobre la vida? Porque el espiritismo habla de la vida, nos lleva a la vida, al conocimiento profundo de la vida. Encontramos en la cuestión 944 del libro de los espíritus cómo Allan Kardec pregunta a los hermanos, ¿tiene el hombre derecho a disponer de su vida? Los espíritus superiores son muy claros y contestan no. Solo Dios tiene ese derecho, esclareciendo que el suicidio voluntario es una transgresión de la ley. Esta respuesta se basa en la razón. Nos conduce a el razonamiento. El espiritismo nos traslada argumentos de peso para comprender esta contestación de los espíritus superiores y corresponde al estudio exhaustivo de cada uno y responsable, muy responsable, que tenemos que hacer un estudio responsable, para hacer este camino de comprensión, mismo para poder transmitir desde el convencimiento esta verdad. En ello, creo que nos implicamos mucho los centros espíritas conforme
a una disciplina en los estudios. Todo aquello que nosotros hayamos interiorizado, todo aquello que nosotros hayamos asimilado y comprendido, lo vamos a poder transmitir con propiedad. Y no nos faltan oportunidades en la atención fraterna, dentro de nuestras familias, los que tenemos hijos e hijas, en los diálogos que emprendemos con ellos. Hay que hacer que el espiritismo impregne todo nuestro ser para poder tener este convencimiento. Álvaro, el verdadero espírita, precisamente por este estudio, por esta interiorización de las enseñanzas, ve las cosas de este mundo desde un punto más elevado, pareciéndole menos de lo que es, más pequeñitas, no exagera, comparadas con lo que es el porvenir que espera en la seguridad de una vida futura, de una vida eterna, porque nosotros tenemos que hablar de que la vida es eterna, de que no hay muerte, solo es un paso. Y esto es muy importante en la temática que hoy tenemos. Con lo cual, fijaros, el tratamiento, la vivencia, los actos de aquel que comprende, las resoluciones son tomadas de otra manera, con miras siempre al aprendizaje, al desarrollo y al crecimiento integral. Y así nosotros debemos de transmitir con nuestro propio actuar, con nuestra propia vivencia y contagiar ese amor por la vida, ese entusiasmo por crecer y desarrollarnos. Álvaro, la doctrina espírita creo que para mí tiene como tema central el valor de la vida. Habla del valor de la vida, del objetivo de la experiencia que actualmente estamos viviendo. Nos habla de las causas de las aflicciones y sobre todo trata el potencial del ser humano para encarar todo aquello que le sucede. Importante esto, el potencial que cada uno de nosotros tenemos para encarar todo aquello que nos sucede o viene como consecuencia, lógicamente, de nuestros propios actos en el presente, en la presente existencia o en un pasado, atendiendo a la ley de causa y efecto, con un respeto absoluto hacia todas las creencias, encuentra el espiritismo un consuelo razonado, una respuesta y mecanismos para actuar con seriedad ante las vicisitudes del camino, que no son pocas, y estamos viviendo ahora una situación muy difícil, pero es un camino que deja claro no termina con la muerte, siendo esta pues tan solo un paso más en la realidad del espíritu inmortal, y aquel que actúa sabiendo que el espíritu es inmortal siempre tiene un punto de vista diferente, ese que nos transmite el Evangelio según el espiritismo, que explica el Evangelio según el espiritismo. Y como es cierto que evolucionamos, no puede ser menos que su estudio pues sea extensible y prolongue su conocimiento a la aplicación en los campos de la educación del alma, en cuanto a la valorización del ser y sus devenires. En la cuestión que hoy abordamos, el pensamiento espírita analiza la situación de los niños, de las niñas y jóvenes que están en un continuo contacto con las redes y los medios de comunicación diversos en su amplísima oferta, señalando la importancia de una buena dirección en cuanto al refuerzo en el diálogo familiar, una educación adecuada en los valores morales, reflexión sobre los aspectos físicos, porque estamos aquí, fisiológicos, psicológicos y espirituales. Vamos a hablar a nuestros niños y jóvenes desde todos los aspectos. Pero los responsables por los cuidados
precisamos favorecer desde la cercanía y confianza este diálogo. Necesitamos mantener un contacto amoroso, lleno de respeto, hacia los espíritus que son, que permita a los responsables una relación de confianza cercana. Si la tecnología está al lado continuamente con cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas, con nosotros, se está presente en sus vidas, nosotros necesitamos también estar ahí, presentes. Pero todo ello requiere una preparación del adulto, una propuesta que se desarrolla ampliamente en los centros espíritas serios, con una gran conciencia de la importancia de sus actividades y la repercusión en la vida de cada uno. Por esto es muy necesario que nos impliquemos en todas estas cuestiones de la sociedad, todo aquello en lo que podamos ampliar nuestro conocimiento. El uso diario y muchas veces abusivo de las redes dibuja un panorama que apunta a un futuro prometedor, si es correcto, pero no libre de peligros, precisamente por ese abuso o errónea dirección, esa confusión, impactando en los jóvenes ya confusos que requieren de una gran observación y cuidado. Por eso, Álvaro, volvemos a poner la frase de Juana de Ángelis. Los medios de comunicación de masas, lo hemos leído antes, desde los primeros días de su infancia, vienen ejerciendo sobre él una influencia significativa y creciente. Tenemos que velar porque esta influencia sea lo más positiva posible, enseñándoles a discernir, a gestionar y tener un criterio seguro, pues no podemos negar lo que hay, ni el presente ni el futuro. La realidad es que ahora mismo estamos hablando delante de una pantalla y nos estamos conectando todos. No podemos negarlo. Nuestros niños hoy, en las circunstancias que estamos viviendo, muchos tienen que estar estudiando por los ordenadores, por estos medios de comunicación. Pero sí tenemos que velar porque esta influencia sea grande, lo más positiva posible, proporcionándoles las mejores herramientas. Hoy hablamos de una comunicación casi ilimitada, en la cual podemos encontrar conceptos que a los adultos nos pueden resultar inverosímiles. Por ejemplo, este que vamos a ver en pantalla, el cibersuicidio. ¿Qué es esto? Hemos visto muchísimos vídeos, muchísimas conferencias, leído estudios, bueno, hemos leído artículos, noticias, de todo. Hemos escogido un estudio realizado por Luis Fernando López Martínez, psicólogo, experto en redes sociales y en tecnologías de la información y de la comunicación. Tiene una conferencia muy interesante en el canal de la UNED. Este psicólogo es miembro de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio y socio fundador de la Sociedad Española de Suicidología. Perdón, que no me salía. Habla muy claro, muy cercano, y la verdad es que recomendamos que escuchéis sus conferencias. No sé si se me escucha bien, porque decían por aquí que no se escuchaba. Por favor, si hay algo... Sí, se escucha bien. Vale. Bueno, pues este psicólogo, Luis Fernando, dice que el cibersuicidio es la acción de quitarse la vida motivado por la influencia, entre otras variables, de páginas prosuicidas, foros y salas de chat en la red. Bueno, con mucha tristeza podemos afirmar que al alcance de todos está
encontrar información para tales fines. Poner en el buscador frases como quiero suicidarme. Esto lo hizo este doctor y su equipo en el estudio, y luego salen sugerencias del buscador que permiten ver frases como quiero suicidarme sin dolor, quiero suicidarme formas, quiero suicidarme pero me da miedo. Abre un mundo tremendo a la realidad de los jóvenes. Aún está a estas realidades a un solo clic. O sea, solamente tienen que poner esto para que ya se abra todo un mundo sobre esta temática. Este psicólogo ha realizado este estudio exhaustivo, viendo también, es cierto, la parte de prevención, la labor de algunas asociaciones en la propuesta de medidas de prevención en la red, pues gracias a la implantación conjunta de protocolos en empresas como Google y Facebook, ¿no?, que han diseñado campañas y tomado medidas para la detención, comunicación e intervención ante episodios detectados de cibersuicidio. Pero no es suficiente, hay que seguir trabajando y mucho. En palabras de este profesional, él dice que es necesario el trabajo en materia preventiva no solamente de los investigadores, que hacen una gran labor, sino también conjunta con los profesionales de salud mental, con los padres, madres, profesores, profesoras y agentes sociales. Es un trabajo conjunto porque es una gran realidad, algo de una dimensión extraordinaria, ¿no?, al considerar que su observancia y evaluación psicodinámica promoverá la elaboración de programas adecuados, adaptados a un nuevo escenario en red, que es el que se está viendo, cuyas bases de comunicación están basadas, fijaros, en la inmediatez, porque esto es algo inmediato, y en muchas ocasiones, el anonimato que ofrecen esto, ¿no? Estar ahí, uno en un lado de la pantalla y otro en otro, que usados como escudos en la web favorecen una actuación impune, en muchos casos influenciando, fijaros, aportando información, motivaciones y métodos suicidas a sus usuarios. Este estudio que realizó fue hace 4 años, en el 2016, y hoy, 4 años después, pues las cifras siguen siendo muy preocupantes. En el desglose de este estudio, vamos a leer literalmente para que no nos confundamos, ¿no? Nos dice que un 65% de estas búsquedas que surgen, ¿no?, al poner estas frases, proporciona información objetiva pro-suicida y sobre cuestiones generales relacionadas con esto, ¿no?, frente a un escaso 35% que promueve mecanismos preventivos, pero este 35%, aquí estamos viendo estos mecanismos preventivos, pero que son de escaso valor asistencial o profesional, quedando solamente un 5% a estos consejos a los que se puede acceder de una manera seria, profesional, de los investigadores, que es siempre donde tenemos que basar nosotros nuestros estudios. Están accediendo a información pro-suicida susceptible de ser intercambiada gracias a las herramientas virtuales de comunicación en red, las redes sociales, los canales bidireccionales en los propios chats, ¿no? Estamos abriendo una barbaridad. ¿Quién está a este lado de la pantalla? Esto lo recogen en el estudio. ¿Quién pone esas frases? Pues fijaros, usuarios menores de 15 años ocupan un 25,86%. Entre 15 y 30 años, fijaros, menores de 15 años, ¿eh? Estamos hablando de algo un tanto por ciento muy alto. Entre 15 y 30 años, un 55,18%. El porcentaje más alto. De más de 30 años, el 13,79%. Aquí él dice que también hay personas ahora mayores,
muy mayores que también saben ya utilizar las redes y que ya están buscando por internet entrar en contacto y buscar consejo para determinadas prácticas. Ahora mismo leímos ayer cómo ante esta situación de COVID que se está dando, hay muchas personas mayores muy desesperadas y están teniendo estas ideaciones, con aportaciones anónimas también ocupando un 5,17%. Con ese velo del anonimato, estos sitios web presentan en muchas ocasiones contenidos basados en experiencias personales. ¿Recordáis ese 35% que hablábamos? Hablan mucho de cuestiones personales, destacando también un alto contenido religioso e insertando en ocasiones también en estas informaciones que se van dando, enlaces o links a páginas prosuicidas en la Deep Web, que esto ya sabemos lo que significa: impunidad total, y ejemplificado mediante conversaciones directas y abiertas a métodos suicidas y o proporcionando medios y recursos audiovisuales. Por ejemplo, en los foros, en los blogs, no se aprecia absolutamente nada de contenido moderador. Hay absoluta libertad a los comentarios. Pasa la diapositiva, por favor. ¿Qué podemos encontrar? Nos aconsejan los profesionales distinguir, esto lo vemos en todas las jornadas y lo recalcamos, ¿no? Dentro de la conducta suicida, 3 conceptos básicos: la ideación suicida, el intento de autoeliminación y el suicidio consumado. Estos conceptos comparten ciertas características como la desesperación, la frustración, el sufrimiento, la impotencia de algunos adolescentes, como hemos visto, ¿no? Que muchas veces son en un grado máximo. La conducta suicida es concebida, según los profesionales, como un continuum que abarca tanto la ideación suicida como al intento de suicidio, pudiendo terminar en el suicidio consumado. Y la Organización Mundial de la Salud en 2011 define a la conducta suicida como toda acción producida con el propósito explícito o implícito de quitarse la vida, incluyendo también cualquier intención, idea o pensamiento que pudiera finalizar en dicha acción, aun cuando no hubiera, ¿no?, una expresión manifiesta. Al hablar de ideación suicida, se refiere al pensamiento de quitarse la vida sin intentarlo, y puede ir desde ideas frustradas hasta planes vagos. Esto es lo que ve esta persona que está teniendo esta situación, y Internet se ha convertido en una fuente de comunicación muy significativa para aquellos individuos que buscan nuevos contactos, espacios de debate y o conocimiento sobre métodos y formas de cometer suicidio. Los adolescentes con ideación suicida se retroalimentan a través de la información dispuesta en la red y también por medio de la comunicación con otros adolescentes. Pues pasamos de diapositiva y vamos a ver lo que encuentran. Encuentran juegos y retos mortales que se han viralizado en los últimos años en las redes sociales. Hemos podido ver, bueno, no podéis ni imaginar la cantidad de retos y de juegos sin sentido, de verdad, que se ven en las redes, que incitan a sus usuarios a realizar conductas que ponen en riesgo sus vidas, en ocasiones hasta llegar al límite del suicidio. Y lo estamos viendo en niños muy pequeños. Estamos viendo también pactos suicidas por internet, donde la persona que quiere suicidarse busca hacerlo en compañía de otro que también lo lleve a cabo. No estamos hablando de algo, lo hemos visto, lo hemos estado estudiando y es una realidad. Generalmente en estos pactos no existe ese vínculo afectivo
previo. Muchos no se conocen ni tampoco tienen historias en común antes de conectarse a la red. Según los profesionales, dicen que existe una personalidad dominante en la que es esta la que propone el pacto suicida y es quien se encarga de realizar la labor de proselitismo, quien sugiere el cómo, cuándo y dónde se va a realizar el suicidio colectivo. Estamos viendo suicidios por webcam. Consiste en exponer delante de la cámara el suicidio por medio de las diferentes redes sociales, mientras los usuarios, amigos, lo miran y comentan de forma instantánea. Hay blogs pro suicidios, como hemos dicho, se pueden encontrar palabras que alientan, que estimulan, que promueven o facilitan el fatal acto, ¿no? Se narran experiencias y relatos personales de los métodos más eficaces. Es tremendo. Las ventajas y las desventajas de cada método y foros donde se discuten temas específicos sobre la temática. En una encuesta realizada en el 2017, de 1.500 jóvenes estadounidenses, aquellos que visitaban sitios pro-suicidas pensaban 11 veces más en hacerse daño y 7 veces más en quitarse la vida que quienes no lo visitaban. También es cierto que a día de hoy, durante todo este estudio, cada vez que hemos algo relacionado con el suicidio en el buscador, nos han aparecido inmediatamente teléfonos de ayuda, el teléfono de la esperanza, sitios de teléfonos para la prevención del suicidio en España. Se está ya llegando, por lo menos, a intervenir en esto. Pasa, Álvaro. Las redes sociales e Internet se han convertido, por favor, Álvaro, la siguiente. No, anterior. Las redes sociales e Internet se han convertido en herramientas fundamentales y de uso intensivo de la socialización juvenil. Por ello, formar en su manejo y en una práctica responsable es clave para minimizar los posibles riesgos. Mirar, el 21% de los adolescentes de 14 a 18 años realizan una práctica compulsiva de estas redes, entre otros aspectos, ¿no? Entran en este nuevo mundo digital porque lo perciben como imprescindible. Los jóvenes que no usan o no frecuentan las redes sociales pues sienten que están en riesgo, claro, de exclusión, imaginación por parte del grupo de iguales. Fijaros lo importante que es afianzar ese valor, ¿no?, de cada uno y la personalidad desarrollada firmemente. Quien no participa de esta dinámica relacional es considerado raro o independiente, a pesar de la fantasía de que los nativos digitales que presupone que las nuevas generaciones traen incorporadas las actitudes y conocimientos necesarios para manejarse sin problemas en entornos digitales. Estar en redes sociales exige de los adolescentes un gran esfuerzo de aprendizaje continuo y una constante alfabetización digital. Y le paso a Valle, que me va a matar porque me he pasado mucho de tiempo. Valle, te paso un micro y continúas tú. Discúlpame. Bueno, no pasa nada, ahora me toca correr un poquito, pero por lo demás está todo muy bien. Bueno, pues al lado de toda esta temática que estamos desarrollando y como ya muy bien ha comentado Rosa, existen también iniciativas muy interesantes, ¿no? Porque no solamente hemos visto cuestiones que deban o que tengan que alarmarnos, sino que además hemos encontrado y encontramos iniciativas muy interesantes. Pasa la diapositiva, Álvaro, por favor. Bueno, iniciativas como por ejemplo la que lleva a cabo el proyecto Conectados, ¿no?, que es una iniciativa en la que colaboran Google, el BBVA y la Fundación de Ayuda, AFAD, la Fundación de Ayuda
contra la drogadicción. ¿Qué nos propone este proyecto? Un proyecto muy interesante. Pues, en principio, promover un uso adecuado de las redes, algo que es muy necesario, como muy bien Rosa estaba exponiendo. Los jóvenes españoles navegan diariamente en un mar de posts, de selfies, memes, trending topic, fake news, retweets, hashtag y like que cambian en minutos. Las redes sociales son tremendamente cambiantes, ¿no? Nada es definitivo, todo cambia prácticamente en décimas de segundo, ¿no? Y además ellos mantienen, todos los que tenemos hijos adolescentes lo sabemos, un gran número de conversaciones y de relaciones sociales diferentes de manera simultánea. Algunas de ellas con las personas de su entorno mismo, con sus compañeros de instituto, con su grupo de amigos, pero también, muy importante señalar, con personas que son totalmente desconocidas, totalmente anónimas. Ello implica que tengan que estar atentos o que estén muy atentos a todos los cambios tecnológicos constantes, a las nuevas redes, a las nuevas aplicaciones. Bueno, si miramos el móvil de cualquiera de nuestros muchachos, pues veremos que, bueno, posiblemente nosotros nos hemos quedado incluso antiguos, ¿no? Pero veremos que no solo tienen cuentas en Instagram, en Facebook, usan el Twitter, usan el TikTok, usan infinidad de maneras de relacionarse, ¿no? Esta iniciativa lo que propone es promover un uso adecuado y responsable de las TIC, ¿no? De las tecnologías, de la información y de la comunicación. Las redes sociales e Internet fundamentalmente, ¿no? Ese es el objetivo principal que tiene esta iniciativa. Este programa va a trabajar en 3 líneas muy interesantes. Una acción educativa que va a ir dirigida a los jóvenes a través de una app lúdica y un concurso en el que ya están ahora mismo participando 6.000 jóvenes de entre 14 y 16 años. Hay también una investigación para conocer el impacto de estas nuevas tecnologías en el ámbito de socialización de los chicos. Y también van a trabajar una parte fundamental, que es la sensibilización, la formación para las familias y los docentes. Tengamos presentes que nosotros, los padres, los adultos, vamos kilómetros por detrás de ellos. Entonces, es muy interesante esta parte de formación, de sensibilización, que conozcamos qué son las redes sociales, cómo se usan las redes sociales, qué cosas buenas, que tienen muchas cosas buenas las redes sociales, pero también qué peligros podemos encontrar y cómo educar a nuestros hijos para protegerse de estos peligros, ¿no? Y educarlos sobre todo en una cosa que es muy importante, hacer un buen uso de las redes sociales. Esa educación pasaría fundamentalmente por el proceso, como ayer nos explicaba muy bien Moisés, de hacerles comprender que las redes sociales son solo una faceta de sus relaciones y que no obedecen en absoluto a la realidad. En las redes sociales podemos vivir un mundo de fantasía, como nos explicaron muy bien Marta y Moisés ayer, y no obedecen en absoluto a la realidad. Entonces es muy importante educar en el buen uso de esas redes sociales. Pásame la diapo, Álvaro, cariño. Bueno. Van a trabajar en este decálogo entonces para padres y docentes, ¿no? Muy interesante. Se va a poner a disposición de las familias los recursos de cómo ayudar a sus hijos o, en el caso de los docentes, a su alumnado, a gestionar ese uso de las redes sociales, de Internet, de una forma adecuada y segura. En el caso de las familias, como he dicho, se ha elaborado un decálogo con pautas concretas como las que tienen que ver con regular el uso de Internet, de los videojuegos o del móvil, atendiendo a cuándo, a cuánto y a dónde lo utilizan, o hacer uso, a saber manejar y hacer buen uso de los programas de control parental,
tanto en el ordenador como en las videoconsolas, ¿de acuerdo? Sabemos que las videoconsolas también se conectan a Internet y juegan jugadores habitualmente, no solo su grupo de amigos, como he dicho, sino también entran a participar en estos juegos a través de Internet otras personas que están situadas a cientos o a miles de kilómetros, ¿no? Por lo tanto, digamos que el campo de sus relaciones virtuales se extiende de una manera que no sería posible en la vida física. Por otro lado, el objetivo es que a través de vídeos, de lecturas, de tareas diferentes, los docentes tengan herramientas descubriendo cómo integrar conceptos y actividades de ciudadanía digital y seguridad en el currículo escolar. Es decir, que dotar al profesorado de herramientas para que en estas clases de TIC que todos tienen, pues puedan integrar estos conceptos de cómo comportarse también, ciudadanía digital, cómo comportarse en las redes sociales, ¿no? Este curso es un primer paso para lograr que todos los estudiantes puedan aprender, explorar y tener una experiencia positiva en la red. Nos dice Beatriz Martín Padura, que es directora general de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, que el mayor de los riesgos es vivir de una manera virtual y no real. Tengamos en cuenta el tiempo que nuestros jóvenes, nuestros niños pasan en las redes sociales, afectando, como decíamos ayer, incluso a las cuestiones más fundamentales de la vida diaria, como es el sueño, como es la alimentación, como es porque están comiendo y están con el móvil, se levantan con el móvil y se acuestan con el móvil o con la red social y enganchados en la red social correspondiente, ¿no? Álvaro, por favor, pásame la diapositiva. Bueno, se ha creado una app dirigida a los adolescentes. Esto también es muy interesante, ¿no? En el marco de este proyecto. Es una aplicación móvil dirigida a adolescentes que de forma amena y divertida va a facilitarles pistas de cómo manejar las tecnologías de manera segura y responsable, fomentando el uso constructivo de Internet desde una perspectiva magnífica, el respeto a uno mismo y a los demás. Recordemos que esta identidad digital, o mejor, vamos a ser más prácticos, muchas de las cuestiones que no haríamos en nuestra vida diaria o que no diríamos en nuestra vida diaria, sí vamos a hacerlas y sí vamos a decirlas en el ámbito digital, escudándonos en esa falsa, entre comillas, identidad o en esa identidad digital. Entonces, es muy interesante también que se ofrezca esta perspectiva, ¿no? En este juego, en esta app, ¿no? Que es un juego, se propone a los jóvenes que encuentren a Ana. Ana es una amiga virtual que voluntariamente se ha escondido. Y a través de las pistas que van a ir encontrando en su teléfono móvil y el resto digital que ha ido dejando en sus redes sociales, van a conseguir encontrarla. Nos dice que es Inés Barrio Canal también, que es encargada de la ejecución de este proyecto, de este juego, en un centenar de alumnos que acudieron al acto de presentación del proyecto, que es recomendable a la hora de hablar de perfiles en Internet no usar contraseñas fáciles de adivinar, de encontrar en el teclado, ni fechas de nacimiento, nombres y apellidos de personas cercanas. Recordar que suplantar la identidad de otra persona en las redes sociales se considera un delito. Es decir, les van a ir dando pautas de comportamiento de ciudadanía digital a través también de esta app. Cuando los adolescentes se sumergen en este juego, van a descubrir entonces sobre la importancia de manejar también los ajustes de privacidad en las redes, ¿no? Ellos habitualmente no controlan estas cuestiones y bueno, pues les van a enseñar a no facilitar datos personales a desconocidos, a no distribuir contenidos vejatorios y les van a hablar de una cosa muy interesante que yo personalmente desconocía, ¿no? Que es la netiqueta. ¿Qué es la netiqueta? Bueno, pues como en Internet
esto sirve también para nosotros adultos. Como en Internet convivimos muchos usuarios, ya que, bueno, las máquinas, ¿no? Las tecnologías nos facilitan estas comunicaciones entre unos y otros, bueno, pues pasamos a convivir con otras personas que están disfrutando también o haciendo uso también de este servicio. El principal objetivo es que usemos estos servicios disfrutando, divirtiéndonos, con un servicio de calidad y generando los menos problemas posibles. Entonces, la etiqueta es un conjunto de reglas que van a regular el comportamiento de los usuarios para comunicarnos en la red. Es la etiqueta del ciberespacio. Es un protocolo de comportamiento de etiqueta del ciberespacio. Es muy importante conocer un poquito estas reglas para no generar conflictos, para no generar desagravios en la comunicación dentro de las plataformas, dentro de las diversas plataformas virtuales existentes, ¿no? Entonces, la etiqueta tiene 10 reglas básicas, no las vamos a desarrollar, pero si me permitís las voy a leer un poquito, ¿no? La regla número 1 dice: recuerde lo humano, buena educación. Puesto que en Internet somos anónimos, aún así debemos, es nuestra obligación nuestra, tratar a las personas con respeto, medir nuestras palabras, nuestro vocabulario, medir lo que escribimos, y lo que posteamos, ¿no? en lenguaje digital, porque todo eso puede ser perfectamente archivado y utilizado en nuestra contra, ¿verdad? Bueno, la regla número 2 sería comportarnos como en la vida real, es decir, si en la vida real nosotros tenemos unas normas de conducta, somos respetuosos, somos amigables, pues, ¿por qué no seguir siendo de esta manera en las redes sociales, ¿no? Es muy importante comportarnos de acuerdo a las leyes que marca la educación y la sociedad. Lo cierto es que la sensación de impunidad o la sensación de que, o la creencia de que no vamos a ser descubiertos, y que es algo que nos parece como remoto, nos hace olvidar que al otro lado de la computadora, al otro lado de nuestra red social, de nuestro WhatsApp, de nuestro lo que sea, hay otro ser humano como nosotros, ¿no? Muy importante, la número 3 dice que sepan qué lugar del ciberespacio está antes de participar en cualquier actividad, en cualquier foro. Debemos de saber qué costumbres, qué normas se han establecido por los usuarios, ¿no? Ya que no todas funcionan de la misma manera y podemos cometer errores por no estar informados, ¿no? ¿Verdad? Hay redes sociales donde se controla mucho en la cuestión del vocabulario, de las imágenes que se suben, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos tener un problema incluso legal. Respetar el tiempo y el ancho de banda de los demás. Hay que ser breve, hay que ser conciso, porque el tiempo de los demás también es importante, ¿no? Cómo escribimos, seamos correctos en la escritura, en la redacción, dando la sensación de que somos personas, pues efectivamente, educadas, ¿no? Hay que ser sencillos, agradables, es decir, como nuestra vida diaria. Compartir el conocimiento de los expertos, ayudar a que las controversias se mantengan bajo control, es decir, no incendiar las redes retuiteando cosas que agravian a otras personas, no participar de comentarios que puedan infringir cualquier tipo de dolor o de falta de respeto a otros, el respeto por la privacidad, es decir, si a mí alguien me comparte alguna cosa personal, tener claro que yo no puedo aprovecharme de esa situación pues para distribuir o divulgar esas informaciones, ¿no? No abusar de las ventajas que podamos tener, pues porque tenemos más conocimiento o acceso a sistemas que los demás no conozcan, e intentemos aprovecharnos y excusar los errores de los demás.
vemos a menudo, fundamentalmente, veo muchas cosas, por ejemplo, en el Facebook, que me asustan, ¿no? Incluso entre nosotros los espíritas. Las formas de hablarnos, de dirigirnos los unos a los otros, de retarnos, incluso de insultarnos, faltándonos al respeto, dice muy poco de nuestra educación y dice muy poco a favor de nosotros mismos, ¿no? Como representantes, a veces se nos olvida que nosotros estamos ahí como representantes de esta doctrina, ¿no? Pásame de diapositiva, Álvaro, por favor. Bueno, pues volviendo un poco a nuestro campo, ¿no? A la doctrina espírita y al valor de la vida, de lo que ya Rosa nos ha hablado. ¿Qué nos va a ofrecer? ¿Qué nos va a posibilitar? ¿Qué nos va a mostrar en este ámbito de la educación la doctrina espírita, en este sentido, ¿no? Bueno, hemos dicho que cualquiera de nosotros en la doctrina espírita lo que vamos a encontrar es el consuelo razonado, ¿no? Una respuesta y unos mecanismos para actuar con serenidad ante las vicisitudes del camino. Un camino que el espiritismo, la doctrina espírita nos deja claro, no termina con la muerte, sino que esta es un paso más de la realidad del espíritu inmortal. Es muy importante que tengamos en nuestra mente a la hora de transmitir la doctrina espírita, que la doctrina espírita es una doctrina de vida. No es una doctrina de muerte, es una doctrina de vida. En ese sentido encontramos unas palabras muy interesantes de Juana de Ángeles en el libro Días Gloriosos que van a resumir perfectamente la acción educativa que trae, la propuesta educativa que trae la doctrina espírita para nosotros. Dice que le cabe a la educación el inapreciable deber de transformar la criatura humana, alterando para mejor los paisajes morales de la sociedad y del planeta terrestre, desempeñando el relevante papel de conducirla con seguridad a través del sistemático combate de la ignorancia. Se convierte en moderadora de la agresividad y de las pasiones primitivas, sustituyéndolas por comportamientos saludables que desarrollan sentimientos nobles e insculpe actitudes de respeto a la vida y a sus comportamientos. Fijaros cómo Juana eleva este concepto de la educación de la criatura humana, ¿no? A combatir la ignorancia, esculpiendo de nuevos valores el alma humana. Álvaro, por favor, el ser psíquico y moral, esto es una cuestión que tenemos que marcar como relevante, es el verdadero individuo. Es el verdadero individuo. Y esta es una cuestión que tenemos que trasladar con urgencia a nuestros niños, a nuestros jóvenes. En el momento actual hay un consenso en la comunidad médica al definir el suicidio como un comportamiento determinado por factores biopsicosociales. Pero la realidad del suicidio va más allá, como hemos visto, como nos ha explicado Rosa, transmitiéndonos la enseñanza que nos trae el libro de los espíritus. De forma que podemos afirmar que su incidencia depende principalmente del desarrollo espiritual del ser humano, de la conciencia que el ser humano tiene de sí mismo, que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos. Naturalmente hay una herencia del pasado que no deja de estar presente, pero tenemos, como he dicho antes, que empezar a hablar del ser humano como el hombre integral que nos define Juana de Ángeles. La codificación espírita en este sentido es un compendio de sabiduría que derrama sobre el espíritu, un torrente de conocimiento basado en la experiencia transmitida por los espíritus superiores y por aquellos que con su permiso pudieron dejar los testimonios de su dolorosa experiencia tras el suicidio. Encontramos entonces en el cielo y el infierno, donde observa Kardec
la siguiente cuestión. Kardec recoge: el suicidio no consiste solamente en el acto voluntario que produce la muerte instantánea. Consiste también en todo aquello que se hace con conocimiento de causa para precipitar la extinción de las fuerzas vitales. Es decir, el suicidio no es solamente aquello que nos produce la muerte instantánea, sino todo tipo de conducta que extinga nuestras fuerzas vitales. Y aquí entraría lo que nosotros denominamos coloquialmente el suicidio involuntario. Todo aquel que pone en riesgo su vida a través de una mala alimentación, a través de conductas peligrosas, está poniendo en riesgo su vida, está extinguiendo sus fuerzas vitales, y esto se considera también un acto de suicidio. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante. También para transmitir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? El consumo de drogas, el consumo de alcohol, la adicción, como no, a las redes sociales, la adicción al sexo, la adicción al juego. Todas estas adicciones consumen nuestras fuerzas vitales y, por lo tanto, que podríamos estar empleando en cosas, en actividades ennoblecedoras, y, por lo tanto, son también lo que llamamos un suicidio pasivo. Frente a la realidad de las cuestiones diarias, circulan por las redes informaciones que resultan perniciosas para las personas más vulnerables, como pueden ser, pues efectivamente, los niños, los jóvenes, y también, como Rosa ha resaltado, las personas mayores, los ancianos. Estas informaciones van minando poco a poco estas fuerzas, desgastando notablemente a la persona. Es absolutamente necesario que conozcamos el panorama y actuemos en lo que puede significar, sin duda, una fuerte pérdida de este fluido que nos vitaliza. El uso masivo de estas redes ha provocado que postear información, chatear, mirar, subir fotos y vídeos sea hoy en día la principal vía de comunicación, incluso con nuestra familia más próxima y amigos, sino también, como he dicho, con desconocidos. Indudablemente hay que darle una vuelta a esta cuestión. ¿Por qué no levantar el teléfono? ¿Por qué no hablar cara a cara? ¿Por qué no socializar en el mundo real? ¿Por qué nos cuesta o empieza a costarnos tanto socializar en el mundo real? Hay cuestiones que se nos escapan como adultos y que, sin embargo, los niños ya están en contacto con ello. Y hablamos de niños muy pequeños, muy pequeños. Hay niños ya que con 9 y 10 años tienen móvil, con el peligro que esto supone. Muchos padres nos dicen, no, pero no tiene redes sociales, solamente el WhatsApp por si yo tengo que escribir con él. Suficiente. Suficiente. No hace falta más. Para que cualquiera entre en contacto con él, para que puedan compartir entre los niños, los chavales, el grupo de amigos del colegio, cualquier tipo de imagen, de información, de comentario. Mucho cuidado con esto. Es cierto que el progreso digital, adecuadamente utilizado, direccionado, es un excelente medio, y que la inmensa mayoría de los adolescentes usan estas redes de forma adecuada. Pero no podemos ignorar el aspecto más perjudicial, ¿no? Para poder hablar y reflexionar sobre el cibersuicidio es necesario estudiar en la medida que podamos y, en consecuencia, comprender el contexto actual en el que está inserto el adolescente. Tenemos que conocer cuál es ese contexto, cómo se mueven en las redes sociales. Fijaros una cosa que sucede y que también tenemos que conocer. Y es que muchas veces nuestros niños, nuestros jóvenes tienen unos perfiles que nosotros los padres podemos ver, pero muchos de ellos tienen perfiles que nosotros los padres no podemos ver, porque son privados y es un ámbito que les pertenece únicamente a ellos. Naturalmente, determinados posts, determinadas fotos, no van a estar para que nosotros los veamos, estarán en estos otros perfiles creados a propósito
para mantener al margen a, bueno, las personas de la familia, los conocidos, los amigos y los vecinos, ¿no? Entendamos esto. Entonces tenemos que conocer muy bien cuál es el ámbito, cuáles son esos factores de riesgo y cómo protegerlos. Algunas teorías explicativas sobre el suicidio y qué papel juegan los medios de comunicación y qué circula por ellos es una forma muy interesante de empezar, ¿no? Álvaro, pásame la diapositiva. Muy bien. Bueno, ya hemos hablado y recomendamos la lectura del libro Adolescencia y Vida en un exhaustivo, que hace precisamente un exhaustivo estudio sobre esta etapa de la vida. Este libro trae un capítulo, el último capítulo, que se llama El adolescente y el suicidio. Y voy a leer textualmente. Dice que la desinformación al respecto de la inmortalidad del ser y de la reencarnación responde por la búsqueda alucinada del suicidio, con la propuesta de encontrar en él la solución para las dificultades, que son ampliación de progreso, sin las cuales se permanecería estacionario en el nivel en que se transita. Y esa falta de esclarecimiento es mayor en el periodo infanto-juvenil. Es comprensible, ayer también nos lo comentaba Moisés, facultando la fuga hedionda de la existencia carnal, yendo para la tragedia de la continuación de la experiencia que se deseó abandonar, ahora empeorada por los efectos trágicos de la acción infeliz, que aumenta el peso del problema exactamente por causa del alucinado y cobarde gesto de fuga. En el periodo de infancia y de adolescencia, el ser forma el carácter bajo las herencias de las reencarnaciones anteriores, que se expresan no siempre de forma feliz, produciendo a veces choques y dolores que deben ser atenuados, canalizados por la educación, por los ejercicios moralizadores, hasta que se fijen las disposiciones definitorias del rumbo feliz. Nunca pues el camino se hará sin dificultad, sin tropiezos, sin esfuerzo. Quien alcanza una gloria sin lucha no es digno de ella. Tenemos que estar también muy atentos a esto. Nuestros niños, nuestros jóvenes tienen muy poca tolerancia a las frustraciones, muy poca disponibilidad para afrontar problemas, para afrontar retos, para buscar soluciones. Quieren soluciones instantáneas, inmediatas. Las redes, por ejemplo, les proporcionan esto. Inmediatez. Y esto está generando en los chicos, en los jóvenes, en los niños, gravísimos problemas de conducta. El suicidio brutal y violento, sigue diciendo Juana, es crueldad para con el propio ser. Sin embargo, hay también el indirecto, que ocurre por el desgaste de las fuerzas morales y emocionales, de las resistencias físicas en el juego de las pasiones que corrompen, en la ingestión de alimentos en exceso, de bebidas alcohólicas, de humo pernicioso, de drogas adictivas, de las reacciones emocionales rebeldes y agresivas, del comportamiento mental extravagante, del sexo en el uso exagerado que generan sobrecargas destructivas en los equipamientos físicos, psicológicos y psíquicos. Y es precisamente a este desgaste al que nos llevan los retos, los juegos mortales, estos blogs, estos foros que tristemente circulan por la red. Álvaro, por favor. Para abordar este tema desde un punto de vista espiritual, tenemos primero que redefinir el concepto de ser humano. Vamos a afrontar esto desde esa perspectiva. Como hemos dicho, el ser psíquico y moral es el verdadero individuo. Somos espíritus inmortales. Y tenemos que saber que la vida se encuentra en todas partes, ya sea en el cuerpo físico, que comprende el periodo entre la fecundación, cuando el espíritu toma la materia, hasta el momento de la desencarnación. Eso es un intervalo de tiempo cortísimo en la eternidad, ¿no? Cuando el espíritu traslada la actividad pensante al mundo espiritual después de la muerte. Somos espíritus inmortales, somos espíritus viviendo una experiencia física y no al revés.
Vamos a hablar brevemente, porque nos van a matar los chicos que vienen después de nosotros, sobre la educación espírita en la prevención del suicidio. Álvaro, por favor. La clave para la solución del problema del suicidio en cualquier etapa de la vida está en ofrecer una educación en valores espirituales que permitan al ser humano adquirir uno de los conocimientos psicológicos más valiosos de toda su existencia corporal: la conquista de la inmortalidad. André Luiz, en la obra Conducta Espírita, pásamelo, Álvaro, gracias. André Luiz, en la obra Conducta Espírita, resaltando tal concepción, nos esclarece que en todas las circunstancias el espiritismo expresa, antes de todo, obra de educación, integrando el alma humana en los patrones del Divino Maestro. El objetivo principal de nuestra querida doctrina es integrar el alma humana, es integrarnos cada uno de nosotros en los patrones del Divino Maestro, de este espíritu de luz, que es el espíritu más perfecto que ha venido a la tierra, nuestro modelo y guía, es el arquetipo más perfecto. Pásame, Álvaro. Hablar de suicidio nos hace entonces pensar en el trabajo de renovación espiritual que está al alcance y en la obligación de todos nosotros. Naturalmente, cada caso es un mundo y cada ser es único, y no podemos saber de ninguna manera qué puede llevar a una persona a tomar determinadas decisiones. Entendemos que cuando un joven, un niño, cualquier persona tiene ideaciones suicidas, hay muchos factores que le envuelven, ¿no? le acosan. No podemos saber cómo piensa, no podemos saber cómo siente, cuál es la extensión de esa desesperación, ¿no? Pero sí podemos transmitir un mensaje de esperanza. Sí podemos transmitir el mensaje consolador que nos trae la doctrina, explicando esto mismo, que somos espíritus inmortales, que la vida continúa después de la muerte, que el suicidio no deja de ser una transgresión de las leyes divinas, pero sobre todo una ilusión, porque nada cambia después de tan fatídica decisión. Hay un porqué y un para qué en cada dolor, en cada sufrimiento. Y tenemos que empezar a trabajar en inculcar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a todas las personas que nos rodean, que somos seres únicos, que somos amados, que somos respetados, que somos dignos, todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver qué papel juega la familia dentro de la doctrina espírita. Álvaro, por favor, pasa y pásame otra vez a la siguiente. Gracias. Según los espíritus superiores, la paternidad es una misión. Es una misión y al mismo tiempo un deber muy grande que envuelve mucho más de lo que podemos pensar en cuanto a la responsabilidad en el futuro. Misión que se inicia desde la más tierna edad, cuando el espíritu es más accesible a las impresiones que recibe, capaces de auxiliarle al adelantamiento para lo que deben contribuir los incumbidos en educar. Incluso durante la gestación, durante el embarazo, podemos estar ya influyendo positivamente en la educación espiritual de ese espíritu que vamos a recibir en breve tiempo. Pásame, Álvaro, por favor. La misión educativa del espiritismo en las almas es revelar la verdadera luz y estimular la fe junto a los panoramas regenerativos de la tierra, donde solamente un maestro, que es Jesús, ha de inspirar a cada criatura en su propia iluminación. Lo que nos permite, lo que nos remite para el mensaje de Juan cuando dice: yo soy la luz del mundo. Revelar la verdadera luz, revelar la verdad, estimular esa fe, conociendo esos panoramas regenerativos de la tierra, conociendo todas y cada una de las circunstancias que se viven y se experimentan en el propio. Por eso decimos siempre que
que el espiritismo es la respuesta, que el espiritismo nos trae la respuesta a muchas preguntas, ¿no? No a todas, naturalmente, pero sí a muchas preguntas, porque toca todos los ámbitos de la vida y es aplicable a todos los momentos, a todas las circunstancias. Estamos aquí para buscar nuestra iluminación, para iluminarnos a nosotros mismos. Y esto es la propuesta educativa de la doctrina espírita. Siempre en los patrones, en estos patrones que Jesús nos marca. Pasa Álvaro, considerándose, nos dice el espíritu Becerra de Meneses en una entrevista para la revista Reformador en 1982, considerándose naturalmente al niño como el porvenir, saludándonos ahora, y al joven como el adulto del mañana, no podemos sin graves compromisos espirituales negarles la educación a la luz del Evangelio de nuestro Señor, haciendo brillar en sus corazones las excelencias de las lecciones del excelso Maestro con vistas a la transformación de las sociedades terrestres para una nueva humanidad. Esta es la gran responsabilidad que tenemos los padres, los educadores, las familias, teniendo siempre presentes, esto es algo que no se debe olvidar, que para poder educar nosotros tenemos que educarnos, teniendo siempre presentes que en cada uno de nosotros somos educadores en unos u otros ámbitos. No importa si es hacia los niños, hacia los jóvenes o hacia otros adultos. Todos nosotros somos educadores, todos nosotros, precisamente por estar insertos en la sociedad, por ser seres gregarios, hacemos parte de ese proceso educativo. Y vamos a encontrar, vamos a beber de las fuentes del Evangelio de Jesús. Es un deber de todos nosotros, y sobre todo de nosotros espíritas, beber de esas fuentes, nutrirnos de ellas y ejemplificar, trasladar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, el valor de la vida, el valor positivo de la vida, la alegría de vivir, que aprendan a amarse, a respetarse, pero también a amar y a respetar al prójimo, sea este quien sea, esté donde esté, físicamente o virtualmente. El deber de los padres en relación a los hijos va mucho más allá de los cuidados básicos de alimentación, de vestuario, la seguridad, la protección, y de darles una educación enfocada a instruir. Necesitamos proporcionarles una educación que les faculte para afrontar los desafíos que ciertamente van a encontrar en el desempeño de sus atribuciones a lo largo de la vida, para enfrentar y afrontar las dificultades a través de esta doctrina que tanto consuelo y tanto amor nos procura, ¿no? Una educación, como decía Kardec, que esté dirigida a la formación de los caracteres, que les ayude a comprender cuáles son sus derechos y deberes ante la sociedad en sus diferentes aspectos individuales y colectivos. Como hablamos, los jóvenes están expuestos diariamente a las influencias de las redes sociales. Consumismo, ideas radicales, drogas, están continuamente presentes en la vida de ellos y se presentan a veces como caminos, como caminos fáciles, más fáciles, porque además ya lo hemos hablado, se esconden detrás de una identidad, se esconden detrás de una pantalla, detrás de un dispositivo electrónico. ¿Cómo vamos a ofrecer a los jóvenes una conciencia más clara? El camino espiritual se muestra como la verdadera alternativa para una vida más feliz. Bueno, pues resumiendo, cuanto antes el niño entienda que es un espíritu, que existe una ley de causa y efecto, que es necesario hacer buenas elecciones en la vida para obtener buenos resultados, que el fracaso al final es un triunfo porque nos invita a recomenzar, a levantarnos, a volver a empezar. Y esto nos ofrece ¿qué? Experiencia y aprendizaje. Tenemos que hacerle protagonista y responsable de su vida. Un niño criado por sus padres, por unos padres con esta conciencia, va
reflejar en los ambientes sociales, además de su hogar, este buen ejemplo. El joven necesita hacer elecciones conscientes, cuidadosas, prestando atención a los objetivos que tiene que marcarse en la vida. La educación propuesta por el espiritismo es aquella que, según Kardec, como hemos dicho, consiste en el arte de formar los caracteres, la que infunde buenos hábitos, por cuanto la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. Aquella basada en los principios morales del Evangelio de Jesús, que no son otros que los que representan los valores fundamentales y eternos que constituyen la ruta segura para la construcción de una sociedad más digna y justa para todos. En estas nociones proporcionadas por el espiritismo vamos a encontrar los fundamentos para el esclarecimiento, el consuelo y la orientación para todas las personas que deseen obtener ayuda para la solución de los problemas en que hoy se debate la sociedad, contribuyendo de esta manera al progreso de la humanidad.